Mi invitada de hoy se llama Michelle Dunn y cuando habla sobre el Medio Oriente, la gente importante, poderosa del mundo la escucha. Es por eso que en el año 2014, cuando quiso entrar a Egipto para dar una conferencia, el gobierno de ese país simplemente la detuvo en el aeropuerto, no le permitió la entrada. Sus investigaciones, que son muy críticas del gobierno actual, del gobierno del general Abdel Fattah al-Sisi, no cayeron bien en el Cairo y el caso se volvió todo un escándalo con repercusiones internacionales. Pero hoy no la invité para hablar de Egipto, sino del Estado Islámico, un tema que ella conoce como pocos. Michelle Dunn trabajó durante muchos años en el gobierno de Estados Unidos, fue una de las diplomáticas importantes del Departamento de Estado y ha jugado roles importantes en países como Egipto, como Israel. Hoy dirige el programa de investigaciones, de investigación de políticas sobre el Medio Oriente en el Centro Carnegie para la Paz Internacional, un think tank aquí en Washington. Dunn habla perfectamente árabe, conoce a todos los protagonistas directamente y entiende como pocos esta complicada región del mundo. Esta es mi conversación con Michelle Dunn. Como hemos visto, ISIS es diferente a otros grupos terroristas islamistas. Pero en su opinión, ¿cuál es la diferencia más importante? Lo que realmente distingue al Estado Islámico o ISIS es su afán por controlar el territorio. Este grupo se ha proclamado heredero del califato islámico y quieren gobernar. Hay otros grupos como Al-Qaeda que buscan causar inestabilidad y hasta puede que hablen de un califato, pero ISIS es el único que realmente se ha propuesto hacerlo. Son los únicos que han dicho, vamos a restablecer el califato islámico ahora mismo. ¿Qué es eso del califato? El califato o jilafa en árabe es un tipo de gobierno que se remonta a la época del profeta Mahoma. Se trata de un líder político religioso para toda la comunidad islámica. Hubo califatos islámicos durante muchos años, hasta el fin del Imperio Otomán, pero hace ya más de 100 años que no hay un califato. Y ahora ISIS se ha declarado heredero del trono. Aunque claro está que la mayoría de musulmanes alrededor del mundo no aceptan a ISIS como un califato legítimo. ISIS as being a legitimate caliphate. ¿Usted cree que de alguna manera ISIS es el resultado de los fracasos de Estados Unidos en el Medio Oriente? La invasión de Estados Unidos en Irak ciertamente contribuyó a la creación de ISIS. Yo nunca he estado de acuerdo con la invasión de Irak y opino que causó mucha inestabilidad en la región, pero tampoco pienso que haya sido el único factor. De hecho, creo que hoy podría existir un grupo como ISIS sin importar si Estados Unidos hubiese invadido Irak. Hay que recordar que para 2009 ya la administración del presidente Bush prácticamente había derrotado a Al-Qaeda en Irak, en colaboración con el gobierno iraquí y las tribus suníes en Irak. Pero luego se retiraron las tropas estadounidenses de Irak y el gobierno iraquí se volvió cada vez más sectario, más antisuní. Se negaron a incorporar a las tribus suníes en el ejército iraquí. Y Al-Qaeda en Irak volvió a fortalecerse. Y es así que nace ISIS, de un sector mucho más radicalizado de Al-Qaeda. Otro factor clave ha sido Siria. Hay que preguntarse por qué Siria ha llegado a tal punto, a tal caos, y por qué ISIS ha conseguido controlar tanto territorio en Siria y tomar control de territorios que estaban bajo el control del ejército iraquí. Como usted sabe, hay quienes mantienen que fue un error derrocar a Saddam Hussein y a Muammar el-Gaddafi, que si ellos estuvieran en el poder hoy, el Medio Oriente sería una región más estable de la que es. ¿Usted está de acuerdo con esa visión? Estoy en total desacuerdo con esa posición, aunque creo que sí es válido decir que Irán no tendría tanto poder hoy si Irak siguiese bajo el mando de Saddam Hussein. De cierto modo, al derrocarlo, los estadounidenses terminaron empoderando a Irán. Ahora bien, el Estado Islámico y el caos que acapara la región ahora mismo es en realidad un síntoma del poco éxito que tuvieron las revoluciones de 2011. Esas revoluciones lideradas en gran parte por jóvenes en contra de gobiernos autoritarios en Libia, Túnez, Egipto, Siria, Yemen, Bahrein y en otros países. Estas revoluciones habrían ocurrido sin importar si Saddam Hussein estuviese en el poder. De hecho, es muy probable que también se habría dado una revolución en Irak contra Saddam Hussein si éste siguiese en el poder en 2011. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos para enfrentar a ISIS? ¿Qué elementos son los más importantes de esa estrategia?
I think for President Obama, El presidente Obama ha tenido dos objetivos muy importantes en el Medio Oriente durante su mandato. Uno de ellos era llegar a un acuerdo sobre la cuestión nuclear con Irán y lo logró. Y el otro ha sido evitar un ataque terrorista, ya sea en Estados Unidos o contra estadounidenses en el extranjero. Y aunque ha habido algunos ataques pequeños, ha podido evitar un ataque a gran escala. Así que la estrategia del presidente Obama para combatir al Estado Islámico es una de antiterrorismo. Inicialmente su enfoque era de inteligencia, las operaciones encubiertas, etc. Pero a medida que ISIS comenzó a acaparar más territorio y a proclamarse como un nuevo Estado Islámico, Obama se ha visto obligado a adoptar una estrategia militar. A mí me parece que la estrategia política de Obama es la correcta, buscar que el gobierno de Irak sea más justo e inclusivo con los suníes, pero aún queda mucho por alcanzar. Además, es necesario luchar contra ISIS en Siria. Hemos estado bombardeando en Siria como parte de una coalición con otros países, pero en Siria no tenemos un aliado en tierra. El ejército sirio pertenece al gobierno de Bashar al-Assad y no puede ser aliado de los Estados Unidos, porque el régimen de al-Assad ha cometido actos horribles contra los propios ciudadanos sirios. Son más de 250.000 muertos, así que los estadounidenses no han querido involucrarse con los rebeldes sirios. Otra área en la que ISIS ha sido muy innovador es en el uso de redes sociales. Los utiliza para reclutar gente, para recaudar fondos y como instrumento de propaganda. Le voy a mostrar algunos ejemplos de estas maneras en las que ISIS utiliza las redes sociales e Internet. Mire. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, esta es una de las cosas que más me preocupa acerca de ISIS. Siempre habrá organizaciones terroristas, pero ¿por qué ISIS es tan efectivo en su reclutamiento? Porque logran cautivar a jóvenes de todas partes del mundo, sobre todo en países árabes, pero también en Europa y Estados Unidos. Son preguntas importantes. ISIS sí utiliza las redes sociales, pero hay que mirar más allá. ¿Qué los hace tan atractivos? Creo que se debe a que en la región árabe hay graves y profundas injusticias políticas, económicas y de otros tipos. Los levantamientos de 2011 intentaron generar cambio de forma pacífica y con optimismo, pero con la excepción de Túnez, ninguna tuvo éxito. Me parece que el apoyo que está recibiendo ISIS es la otra cara de la moneda de las revoluciones de 2011. Se trata de una generación joven que está rechazando lo que sus antepasados le han dejado en el Medio Oriente. Desde esa perspectiva, pareciera que la única estrategia eficaz para enfrentar este problema es el desarrollo. Más empleo, mejor pagado, más educación, mejores condiciones sociales. ¿Usted cree que eso es así? El desarrollo es parte de la respuesta, pero creo que en muchos casos los gobiernos de los países árabes están perpetrando graves injusticias y violaciones a los derechos humanos. Y estas injusticias llevan directamente a la radicalización. Así que para aquellos que no somos parte del mundo árabe es una tarea difícil. Tenemos que trabajar con muchos de estos gobiernos como aliados contra el terrorismo, pero de cierta manera son ellos mismos los que llevan a la radicalización y al terrorismo que estamos tratando de combatir juntos. Sin embargo, hemos visto jóvenes musulmanes que se radicalizan en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Allí no es que están sometidos a las condiciones que usted describe que hay en los países del Medio Oriente. Estos son gente de la clase media europea y sin embargo se radicalizan y están dispuestos a ir a morir y a matar por su ideología. ¿Cómo explica usted eso? Ha habido mucha investigación sobre esto. Al parecer, estas personas se identifican con las quejas y las injusticias que se dan en el Medio Oriente. En algunos países europeos o incluso en Estados Unidos, hay quienes se sienten discriminados o quienes sienten que no tienen las mismas oportunidades económicas. Creo que realmente subestimamos la medida en que los jóvenes musulmanes de todo el mundo se ven afectados por los miles de civiles que han muerto en Siria. Y ahora le voy a pedir que nos ayude a ver el futuro. ¿Usted cree que pensando en 5 o 10 años vamos a ver más de lo mismo? ¿O usted cree que vamos a ver cambios importantes, drásticas diferencias con lo que hemos visto hasta ahora? Tengo esperanza de que el Estado Islámico pueda ser derrotado,
Pero como hemos visto, las cosas están cambiando muy rápidamente en la región. Y si no se remedian las injusticias y la desigualdad que plagan el Medio Oriente, surgirán nuevos problemas. En 2011 no podíamos ni imaginarnos lo que iba a estar pasando en 2014 o 2015. Y es difícil que en este momento podamos imaginarnos que nuevos problemas surgirán en los próximos años. Y por supuesto, hay estas sorprendentes alianzas en las cuales hemos visto a Estados Unidos e Irán, dos archienemigos, enfrentando juntos a ISIS y de alguna manera coordinándose. Hemos visto a Estados Unidos y Rusia coordinándose también en sus bombardeos en Siria contra ISIS. ¿Cómo explica usted estas alianzas? Yo no me atrevería a exagerar la alianza entre los Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos e Irán en la lucha contra ISIS. En Siria, por ejemplo, todavía tenemos objetivos completamente diferentes. Rusia intervino en Siria para apoyar y proteger al régimen de Bashar al-Assad. Irán está involucrado en Siria con el mismo propósito, y sobre todo para proteger su posición con respecto a Hezbollah y al Líbano. Esos son objetivos que los Estados Unidos no apoyan en lo absoluto. Así que, a pesar de que ahora estamos dialogando más que hace unos años con Rusia e Irán, no tenemos mucho en común. Y no creo que eso cambie por ahora. Es solo el comienzo de la intervención militar rusa y todavía esperan que el régimen sirio retome el control del país. Pero no han tenido mucho éxito y es muy posible que estén más abiertos a dialogar con Estados Unidos cuando haya pasado más tiempo. Michelle Dunn es reconocida ampliamente como uno de los principales expertos del mundo en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, con la situación de seguridad en el Medio Oriente, con ISIS y con lo que está pasando en Siria y en el conflicto en esa región. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Moisés.